Recordemos, habíamos visto cómo pasar del espacio de los quarks, quark y antiquark, al de los mesones a través de una transformación, una matriz que pertenecía a SU3, y esto lo que nos decía es que uno podía tener representaciones en distintas bases, podía ser en la de quarks o en la de mesones. Por ejemplo, acá teníamos el quark y antiquark, la base UU-DDSS, expresada en términos de los mesones. Uno puede ver esto en forma gráfica de la siguiente forma. Si tenemos la base UU-DDSS, luego tenemos también la otra base, la de pi0, eta y eta prima, en términos de esta base, y entonces uno puede graficar para dónde apuntan en 3 dimensiones. Esto es álgebra lineal. Eso es en el fondo lo que uno está haciendo. Y lo vemos representado gráficamente de esta forma para que se vea bien. Volvemos ahora a la descripción de las bases en el espacio de los quarks. UU, UD, US, DU habían formado toda una base, pero además teníamos una matriz FM donde poníamos todas las componentes como si fuera una suma. Vamos a ver qué pasa ahora si escribimos FM, pero usando los mesones. Vamos a reescribir a FM acá. En términos de los quarks era UU, UD, estamos poniendo la barra de anti, esa notación, US, DU, DD, DS, SU, SD y SS. ¿Cómo quedaría entonces FM pero ahora usando los mesones? Debemos entonces recordar cómo era la representación de los mesones. Por ejemplo, el pi más lo teníamos de esta forma, que era U anti D, o pi menos, que era D anti U. Teníamos una representación para cada mesón, recordando que los distintos, por decir de alguna forma, eran el eta, eta prima, y el pi cero, que ya ahí estaban formados por una matriz diagonal, por lo que las diagonales van a estar formadas por estos mesones, eta, eta prima y pi cero, mientras que el resto va a completar la matriz porque son todos los otros números que tenemos en la matriz, las componentes que no están en la diagonal. Por lo tanto, vamos a escribirlo. Vamos a tener lo siguiente. La diagonal vamos a dejarla para el final, pero la segunda componente, por ejemplo, va a ser pi más. ¿Por qué va a ser pi más? Tenemos que ir a buscar quién era pi más. Y pi más es justo esa componente, que es a su vez U anti D. U anti D está acá. Es decir, que estamos poniendo todos los mesones que estaban formados por simplemente quark antiquark. Acá va a pasar lo mismo con el K más. Acá abajo va a pasar lo mismo con el pi menos. Luego acá tenemos el K0. Acá vamos a tener el K menos, anti K0. Y luego queda nada más que la diagonal. ¿Qué vamos a tener en la diagonal? Bueno, va a tener que ser una combinación de eta prima pi 0 y eta, porque justamente en esos casos teníamos coeficientes en la diagonal. Entonces podemos usar que ya tenemos nosotros las descripciones de cómo es U anti U, que es justo el primer lugar en términos de eta prima pi 0 y eta, que es de esta forma. Es decir que estas tres van a ser las componentes de la diagonal. Es decir, acá no tenemos lugar para escribirlo, así que vamos a hacerlo todo esto más grande, así nos queda la matriz. Tendremos eta prima sobre raíz de 3 más pi 0 sobre raíz de 2
más eta raíz de 6. Ponemos las dos componentes de abajo, que es pi menos, y más abajo tenemos el mesón k menos. Luego acá arriba vamos a tener el pi más. Acá tenemos eta prima sobre raíz de 3 menos pi 0 sobre raíz de 2 más eta sobre raíz de 6. Esto podemos ir a buscarlo, que es esto de acá, de anti D. Y falta el S anti S acá abajo. Primero pongamos el anti K0. Acá arriba tenemos K más y K0. Y abajo nos queda el eta prima raíz de 3 menos 2 eta raíz de 6. Así podemos escribir el Fm. Esta era la última componente. Inclusive Fm se puede escribir también de esta forma, como la suma de dos matrices. La primera es eta prima sobre raíz de 3, 0, 0, 0, eta prima sobre raíz de 3, 0, 0, 0, eta prima sobre raíz de 3, más el resto. Vamos a tener pi 0, raíz de 2, más eta raíz de 6. Luego tenemos pi más y el k más. Acá tenemos el pi menos. Acá en el medio vamos a tener menos pi 0, raíz de 2, más eta raíz de 6, k0. Y abajo tenemos k menos, anti k0. Y este no va a estar, así que solamente nos queda el menos 2 eta raíz de 6. Se puede entonces escribir de las dos maneras. En esta podemos ver que nos queda la diagonal siempre igual. De hecho podríamos sacar factor común eta prima sobre raíz de 3 más el resto que nos queda. Ahora, después de todo esto, ¿qué es lo que nos queda como conclusión? Tenemos que el espacio Q por anti-Q, es igual al espacio que es suma directa de el F0, suma directa, F1, F2, así hasta llegar al último que era el F8, o podemos escribirlo también con la notación de mesones, el eta prima y el resto de los mesones, hasta el último. ¿Cómo es esto? Está relacionado con esto que dijimos, podíamos pasar de un espacio al otro, el de quarks a mesones, pero para describir todas las combinaciones de quarks necesitamos todos los mesones, los 9. Por eso es que tenemos esta igualdad y podemos ver cómo uno puede expresar Fm en términos de quarks, que hay que recordar, en un Q tenemos 3 y en el otro tenemos 3, mientras que en los mesones tenemos 1 más 8. Así que a veces la notación es poner 3 por 3 o anti 3 igual 1 más 8. Simplemente una notación que expresa esto. Ahora, ¿por qué el eta prima quedaba solo? ¿Por qué es un espacio invariante? Recordemos que F0, que era eta prima, se representaba por la identidad por raíz de 1/3. ¿Y esto qué significaba? Si nosotros hacíamos el producto interno de cualquier mesón con F0, y si queríamos ver con cuáles iba a ser ortogonal, llegábamos a la conclusión de que la traza de ese mesón tenía que ser igual a 0, es decir, la suma de la diagonal de la matriz tenía que ser 0. Y por supuesto, ya sabemos que la diagonal es 0 para todos los mesones excepto el eta prima, el eta y el pi 0. El eta prima lo dejamos afuera, ya que es el mesón en cuestión. El pi 0 podemos ver que la traza da 0, es 1 menos 1 que da 0. Y faltaría ver qué pasa con el eta. El eta tiene 1 más 1 menos 2, 0. Es decir, que al final todos los mesones son ortogonales a este eta prima.
no hay que confundir esas representaciones con las que teníamos para solo UU, DD y SS, que esas combinaciones se podían hacer para obtener pi0, eta' y eta. Y también lo que vimos sobre el subespacio creado por justamente eta', pi0 y eta. Entonces acá tenemos un gráfico que resume lo que hemos visto. Tenemos el noneto de mesones, donde tenemos un estado singlete, el eta', formado de esta forma por los UUDDSS, y justamente era el que teníamos como invariante, era el que lo teníamos identificado con la matriz de identidad, multiplicado por 1 sobre raíz de 3, y luego teníamos el octeto, recordemos era 1 más 8, el octeto formado por los otros mesones, eta, pi0, pi más, pi menos, k más, k menos, k0 y anti-k0. Y esos 8 mesones son los que vimos en el octeto de mesones de el camino óctuple de Murray, Hellman y Niemann, donde describíamos cómo estaban formados los bariones y mesones. Entonces, es cierto, acá faltaba todavía el eta', pero ahora vemos cómo está separado de los demás. Entonces, acá lo tenemos otra vez, aunque ahora el eta' metido adentro, por supuesto está metido en el lugar correspondiente según cómo teníamos las clasificaciones. Por ejemplo, las diagonales eran la carga, así que carga -1 estaban acá, el pi menos y el k menos, los que eran neutrales sin carga, k0, pi0, eta y eta' que no tiene carga, y el anti-k0, y los que tienen carga positiva, q igual más 1, pi más y k más. Luego, en las líneas horizontales tenemos la extrañeza, eso dependía de si tenían el quark S metido. Por ejemplo, tenemos S igual más 1 para K0 y K más. Podemos ir a fijarnos, K0 tiene acá un anti-S y el K más tiene también un anti-S. El K menos y el anti-K0 van a ser al revés. K menos tiene un S y el anti-K0 un S, y justo los 5 que están acá no tienen quark S ni el anti-S. Y arriba está también el isospin, donde, por ejemplo, el pi menos, pi 0, pi más, tenemos ahí con isospin -1, 0 y 1. Tenemos para el grupo de 2 menos un medio, y para el eta, eta', isospin 0. Tenemos acá la fórmula para obtener la carga en términos del isospin y la extrañeza. Y este cuadro, que acá no se ve muy bien, vamos a agrandarlo, nos permite ver las combinaciones entre UDS y anti-U, anti-D, anti-S, parecido a la matriz que teníamos, donde si nos olvidamos de la diagonal, tenemos que las combinaciones terminan dando los mesones respectivos, y justo en la diagonal tenemos los coeficientes referidos a los distintos quarks para formar eta, eta' y pi0, por eso hay 3 líneas acá. Justamente son los coeficientes de U anti-U, D anti-D y S anti-S que ya habíamos visto. Es decir, que en el fondo es lo mismo que teníamos en la matriz y que nos permite ver por qué es tan importante separar eta' pi0 y eta, y U anti-U, D anti-D, S anti-S, como habíamos visto antes. Y es importante aclarar que esto se lo hemos aplicado a este octeto de mesones, o al noneto, pero esta misma formalización matemática se puede usar para otros mesones, otros grupos de mesones, o inclusive bariones. Es decir, que esto no se termina acá, pero se sigue de la misma forma. Esta formalización nos permitió ver por qué el eta' era especial, inclusive por qué el eta', eta y pi0 son especiales, cómo se escriben en términos de estos quarks, y qué pasa con el resto de los mesones, formando entonces este noneto de mesones.